Mi nieto me empujó por las escaleras. Se rieron y me dijeron que estaba exagerando. 2 semanas después, les hice ver su error. Suscríbete al canal y cuéntame desde dónde estás viendo esto. Esta es la historia de cómo encontré fuerza cuando estaba en mi peor momento, y cómo volví a tomar el control cuando las personas que más deberían quererme me traicionaron. El jarrón de porcelana se hizo pedacitos en el suelo de madera. Los trozos blancos y azules se esparcieron como si fueran confeti. Ese jarrón había pasado por 5 generaciones de mujeres en la familia Matthews. Ahora estaba hecho trizas a los pies de mi nieto de 10 años, Jason. Tenía en la cara esa media sonrisa rara que ya me daba miedo. Ups, dijo con descaro, mirándome como retándome a que dijera algo. Mi hijo Daniel ni siquiera dejó de ver su celular. Es solo un jarrón, mamá, solo un jarrón, me dijo, como si mi abuela hubiera sido solo una inmigrante más que lo trajo desde el otro lado del mar, o como si mi mamá hubiera sido solo una viuda más que se negó a venderlo durante la depresión. Jason necesita límites más claros, dije durante la cena, con la voz más temblorosa de lo que quería. Esto no es normal. Vanessa, mi nuera, dejó su copa de vino con mucho cuidado, como si ya se lo esperara. Otra vez con esto, Ellie, los niños son niños. Ha estado lastimando a los animales del vecindario, insistí. La señora Peterson lo vio tirándole piedras a su gato. Esa vieja necesita lentes, soltó Vanessa, molesta, y tú tienes que dejar de criticar cómo educo a mis hijos. Daniel, como siempre tratando de evitar problemas, sonrió con incomodidad. Mejor disfrutemos la cena. Más tarde esa noche, subí con mi bandeja de té, por la artritis. Cada escalón lo subo con cuidado. Mi casa, que antes era elegante y tranquila, se volvió un campo de batalla desde que Daniel y su familia se mudaron conmigo tras la muerte de Richard hace 5 años. Al llegar al último escalón, vi una figura chiquita salir de entre las sombras. De todos modos, nadie te cree, susurró Jason, con la cara apenas iluminada por la luz del pasillo. Sus ojos brillaban con algo frío y malicioso, demasiado para un niño. Sentí un empujón fuerte en la espalda, no fue un accidente. La bandeja salió volando y yo caí hacia atrás sin poder hacer nada. Cada escalón me golpeaba mientras bajaba rodando. Un crujido horrible me recorrió el brazo cuando se me rompió la muñeca. Mamá, gritó Daniel desde la cocina, corriendo hacia mí. Entre el dolor y las lágrimas logré hablar. Él me empujó, Jason me empujó a propósito. Daniel y Vanessa se miraron. No estaban preocupados, más bien molestos. No exageres, Ellie, suspiró Vanessa. Jason dice que te tropezaste. Ya a tu edad, los accidentes pasan. Vi a Jason asomarse por la esquina, con esa misma media sonrisa. Yo sé lo que pasó, dije, apretando la muñeca rota. Daniel me ayudó a levantarme, pero sin cuidado. Mamá, tal vez ya es momento de pensar en otro lugar para vivir. Uno donde tengas atención profesional. Últimamente te has confundido mucho, imaginas cosas. Mientras me llevaban al hospital, una verdad me dolió más que la muñeca. Mi familia no solo no me creía, también estaban en mi contra. Para ellos, yo ya era solo una viejita loca, un estorbo entre ellos y lo que creen que les pertenece. El yeso que me pusieron en la muñeca se sentía como un grillete, un recordatorio de que ya no tenía poder. 2 semanas después del accidente, como ellos lo llamaban, empecé a notar cosas raras en mi cuarto. Mi joyero estaba revuelto, las fotos, movidas, y mi diario, donde escribo mis memorias, ya no estaba en el escritorio, sino en la repisa. No estaba perdiendo la cabeza, me estaban manipulando. ¿Necesitas algo, mamá?, preguntó Daniel desde la puerta, con una vocecita que parecía amable, pero que más bien sonaba a fastidio. Estoy bien, le dije bajito, tragándome la mentira como si fuera veneno. Cuando se fue, vi que había un folleto de asilos medio escondido debajo del periódico de ayer, sutil, pero claramente intencional. Esa misma tarde, le marqué a Beatrice, mi amiga más vieja del vecindario. Tiene 75 años y siempre me ha hecho reír como le encanta la tecnología. Esta vez, su afición me iba a servir de mucho. ¿Creen que me estoy volviendo loca?, le susurré por teléfono, con miedo de que me oyeran en mi propia casa. Beatrice llegó al día siguiente con varias cositas que parecían decoración normal, un reloj antiguo, un sujetalibros, un portarretratos, pero no eran normales. Cada uno tiene una mini cámara, me dijo bajito, emocionada. Mi sobrino trabaja en seguridad. Esa noche pusimos las cámaras en lugares estratégicos, mi cuarto, la sala, la cocina. Me temblaban las manos,
no por la edad, sino por lo que sospechaba que iba a descubrir. A la mañana siguiente, revisamos los videos en una tablet que ella misma había configurado. Lo que vimos me dejó helada. Jason entró a mi cuarto de madrugada, como si ya supiera exactamente qué hacer. Fue directo a mi joyero y sacó mis aretes de zafiro, el último regalo que me dio Richard en Navidad, antes de que el cáncer se lo llevara. Pero lo peor vino después, horas más tarde. Vanessa estaba en la cocina mirando los aretes. Los revisó, sonrió y se los guardó. «Qué buenos ojos tienes, mi amor», le dijo a Jason mientras le alborotaba el pelo. «Estos valen por lo menos $1000». Sentí un nudo en el pecho. Durante toda la semana, las cámaras grabaron cómo Jason se metía a mi cuarto una y otra vez, llevándose cosas valiosas y con mucho significado para mí. Daniel derramó, accidentalmente, café sobre mi manuscrito, 40 años de investigación sobre poetas victorianos, arruinados. Vanessa escondió mis medicinas y luego dijo que seguro yo las había perdido. Pero lo más horrible fue el domingo en el brunch con sus amigos. Jason trajo a casa el hámster de su clase para cuidarlo el fin de semana. La cámara del baño lo captó mientras metía al animal al agua, viéndolo como si fuera un experimento. No se le veía maldad, solo una curiosidad fría. Cuando el hámster dejó de moverse, Vanessa lo ayudó a deshacerse del cuerpo. «Le diremos a la maestra que se escapó», dijo como si nada. «Estas cosas pasan». Esa noche los escuché hablar desde el pasillo. Tenía la puerta entreabierta. «Esta casa se puede vender mínimo en 2 millones con este mercado», susurró Vanessa. «Y si sumamos lo que queda de sus ahorros, las inversiones y el fondo universitario de Jason, son como $350,000, dijo Daniel. «En un asilo no va a necesitar nada», concluyó Vanessa. Cerré los ojos, y por primera vez en semanas, no sentí miedo. En ese momento, la vieja Ellie Matthews, viuda, profesora jubilada, madre y abuela, dejó de existir. Y en su lugar, nació alguien nuevo, alguien que ya no tenía nada que perder. «¿Todavía le duele la muñeca?», preguntó el doctor Seldon mientras revisaba cómo iba sanando. «El dolor físico se aguanta», respondí con cuidado. Algo en mi voz lo hizo detenerse. Era joven para ser doctor, tal vez de unos 40 años, y tenía una mirada que parecía ver todo, como si nada se le escapara. «¿Todo está bien en casa, señora Matthews?». Por un segundo pensé en contarle todo, pero, ¿qué iba a hacer? ¿Llamar a protección para adultos? Sin pruebas. Sería mi palabra contra la de ellos, y ya sabía cómo terminaba eso. «Estoy bien», contesté sin pensarlo. Me estaba poniendo mi bolso para irme cuando el doctor me dio una tarjeta. «Se llama Caroline Winters, es trabajadora social, especialista en derechos de adultos mayores». «No la necesito», le dije. «Llévela», me interrumpió con suavidad, «a veces hablar ayuda». Metí la tarjeta al bolsillo y sentí como si me quemara. 3 días después, justo después de que Vanessa, muy amable, me sugiriera firmar un poder legal para que Daniel manejara todo por mí, me encontré en la oficina de Caroline. Era un lugar cálido, lleno de plantas y sillones cómodos. Se sentía seguro. «El abuso a personas mayores tiene muchas formas», me explicó Caroline con voz tranquila. «El abuso financiero es incluso más común que el físico». «Yo no estoy siendo abusada», le dije, pero ni yo me lo creí. Caroline me sonrió con ternura, pero con experiencia. «Entonces, ¿por qué estás aquí, Ellanar?». Esa pregunta me rompió por dentro. Todo salió de golpe. Le conté sobre Jason y su crueldad, Vanessa y sus juegos mentales, Daniel y su traición, las cámaras, el fondo universitario que ya se repartían como si fuera suyo. «Lo he perdido todo», le dije, «mi dignidad, mi familia, mi casa». «Aún no», dijo una voz desde la puerta. Era una mujer alta, de cabello plateado y una postura firme. Se notaba que era alguien segura, con una fuerza que yo recordaba haber tenido alguna vez. «Ellanar, ella es Marta Sullivan», me dijo Caroline. «Ella coordina nuestro grupo de apoyo». Marta se sentó junto a mí y tomó mis manos entre las suyas, que eran fuertes y firmes. «Hace 2 años, mi hijo y su esposa intentaron meterme en un asilo de memoria, solo porque no quise vender mi casa de la playa para salvar su negocio que ya estaba quebrado». «¿Y qué hiciste?», le pregunté. Marta sonrió con fuerza. «Les recordé que ser mayor no es una enfermedad, y que te subestimen es solo algo temporal». Esa tarde fui a mi primer grupo de apoyo. Las historias me dejaron sin palabras. Gente educada, con carreras, a quienes sus propias familias les estaban quitando todo poco a poco.
Marta me presentó con George Harrington, un abogado ya mayor con cabello blanco que se especializa en casos de adultos mayores. Tu caso es muy común, tristemente, me dijo en la consulta, pero tiene detalles que nos pueden ayudar, como el fondo universitario. ¿Qué quieres saber de él? Le conté cómo James, mi primer esposo y papá de Daniel, lo había creado antes de morir, cuando Daniel tenía apenas 14 años. Luego Richard, mi segundo esposo, también fue aportando. Hoy, el fondo tenía casi $350,000, y yo era la que lo administraba. George se inclinó hacia mí. Esto es lo que ellos no saben, Eleanor. Ese dinero está legalmente destinado para fines educativos. Sí, pero como fideicomisaria, tú tienes mucha libertad para decidir qué cuenta como educativo. Y por primera vez en semanas, sentí algo que no era miedo. No era exactamente esperanza, era algo más peligroso, la posibilidad. Ellos creen que te estás deteriorando mentalmente, dijo George, mientras escribía en su portafolio de cuero. Es lo mismo que le dicen a todos, le confirmé, empujando hacia los folletos de casas de retiro que Vanessa deja por toda la casa, y cuando los menciono, finge que no sabe de qué hablo. Estábamos sentados en la oficina de George, rodeados de libreros de madera y libros de leyes. Se sentía como un lugar serio, con años de experiencia acumulada. Con el apoyo de Marta, llevé más pruebas, un diario donde anotaba todo lo que pasaba, videos respaldados en discos duros y fotos de las cosas que Jason me había robado. Perfecto, dijo George con un asentimiento. Ahora vamos a la segunda parte, actuar con estrategia. El plan era simple pero muy inteligente. Iba a hacerles creer que me estaba apagando, justo como ellos esperaban, un poco más olvidadiza, un poco más torpe, confundida con fechas o nombres. Hay que dejar que se confíen, me dijo Marta en una de nuestras reuniones con café. La gente muestra su verdadera cara cuando piensa que está ganando. Empecé el plan de inmediato. En el desayuno, me hice bolas con qué día era. Cuando Vanessa habló de un evento escolar de Jason, me mostré confundida por un momento. Mamá está empeorando, escuché decir a Daniel esa noche. Tal vez deberíamos adelantar el plan. Su plan, mi oportunidad. A la mañana siguiente fui al banco y me reuní con Thomas Bradley, mi asesor financiero desde hace 20 años. Alguien intentó entrar a tus cuentas, me dijo con tono serio. Usaron tu número de seguro social y dijeron tener poder notarial. Fue mi hijo, dije, sintiendo que las palabras me raspaban por dentro. Thomas frunció el ceño. Le negamos el acceso, por supuesto. Con ayuda de George, comencé a mover mis bienes, nada muy obvio, solo lo suficiente para proteger lo mío. Mientras tanto, en casa, seguí actuando mi papel. Cuando Vanessa me trajo unos papeles para firmar, porque eran cosas rutinarias, le sonreí y le dije que los vería después. Cuando Daniel sugirió vender algunas de mis antigüedades para hacerme la vida más fácil, hice como que lo pensaba. Lo estás haciendo muy fácil, mamá, me dijo Daniel, desconfiado. Ya estoy cansada de pelear, le contesté, con tono de rendición. Ustedes saben que es lo mejor. Vi un pequeño destello de culpa en su cara, que se borró rápido, reemplazado por esa mirada fría del que ya decidió traicionar. Esa noche, Jason llegó a otro nivel. Busqué mis pastillas del corazón, pero el frasco estaba vacío. ¿Buscas esto?, dijo apareciendo en mi puerta, con las pastillas colgando de su manita. Los viejitos toman muchas medicinas, me dijo. Eso dice mamá. Jason, por favor, las necesito. Por favor, otra vez, me interrumpió, como si le divirtiera verme suplicar. Sus ojos brillaban. En ese momento, entendí todo con claridad. No se trataba solo de dinero ni de herencias, me estaban destruyendo poco a poco. Jason, con su crueldad. Vanessa, con su manipulación. Y Daniel, con la peor arma de todas, la indiferencia. Más tarde, sola en mi cuarto, vi una foto vieja de mis tiempos como maestra. Ahí estaba yo, de pie frente a un grupo de alumnos, firme, segura, con una mirada que no necesitaba gritar para imponer respeto. Respiré hondo y marqué el número que Marta me había dado para emergencias. Ya es hora, dije con calma. Se están acelerando las cosas. Estamos listas, respondió Marta. La pregunta es, ¿tú estás lista, abuela? ¿Cuándo te vas a morir?, preguntó Jason en el desayuno, como si estuviera pidiendo más jugo de naranja. La cocina se quedó en silencio. Dejé mi taza de té con cuidado. Hasta Daniel se notó incómodo por un momento.
Jason lo regañó sin muchas ganas. Eso no se dice, agregó Vanessa con una sonrisa ligera mientras untaba mantequilla en su pan. Solo tiene curiosidad. Daniel, los niños son así, se preguntan cosas de la vida y la muerte. Le sonreí a mi nieto, recordando todo lo que George y Marta me habían enseñado sobre cómo actuar en estas situaciones. No lo sé, cariño, ¿por qué preguntas eso? Papá dice que no podemos hacer de esta casa una sala de juegos hasta que tú te vayas, y te estás tardando muchísimo. La cara de Daniel cambió por completo. Primero se quedó en shock, luego se enojó porque Jason lo había delatado, pero al final solo se rió nervioso. Los niños entienden todo mal, pero no lo negó. Esa tarde, empecé la siguiente parte del plan. Con ayuda de Beatriz, en la última semana habíamos sacado en secreto todas mis cosas valiosas, fotos familiares, mis diarios, las pocas joyas que quedaron después del robo de Jason, las guardamos en casa de Marta, bien protegidas. Ahora venía el paso clave. Mientras todos estaban fuera, puse sobre mi escritorio un estado de cuenta falso que mostraba un retiro muy grande hacia una cuenta desconocida. Luego salí, según esto, a terapia, pero en realidad fui a reunirme con George y su equipo. Todo está listo, dijo George, pasándome los papeles por el escritorio. La Fundación Segundas Oportunidades ya está registrada como un fondo educativo. Solo falta tu firma. Vi los documentos. Iban a transferir, para siempre, los 350,000 pesos del fondo universitario de Jason a una fundación que ayuda a víctimas de bullying y a adultos mayores que quieren seguir estudiando. Esto no se puede deshacer legalmente. Ya lo revisé, dijo George. Completamente irrevocable, aseguró. Mi mano tembló un poco cuando firmé, no por miedo, sino por lo que significaba ese momento. No era solo dinero. Era mi declaración de independencia. Cuando volví a casa, el estado de cuenta falso ya no estaba en el escritorio, justo como lo habíamos planeado. Esa noche, escuché a Vanessa y Daniel discutiendo en su cuarto. ¿Cómo pudo sacar tanto dinero sin que lo supiéramos?, dijo Vanessa, molesta. No sé, el banco no me dice nada, dicen que no tengo permiso. Pero eres su hijo, ¿y lo de la demencia? ¿No podemos usar eso? Ya lo intenté, pero piden papeles médicos, evaluaciones. Pues consíguelos. Ese dinero era para Jason, para nuestro futuro. Me quedé acostada, escuchándolos planear en mi contra, pero en vez de enojo, sentí una calma muy profunda. Ya me habían mostrado quiénes eran de verdad. Ahora me tocaba a mí enseñarles en quién me había convertido. A la mañana siguiente, en el desayuno, Vanessa no aguantó más. Ella, dijo con voz preocupada que no sonaba nada sincera. Daniel notó movimientos raros en tus cuentas, retiros grandes. Nos preocupa que alguien esté aprovechándose de ti. Parpadeé, como si no entendiera. ¿Retiros? No recuerdo haber hecho ningún retiro. Exactamente, intervino Daniel, aliviado. Por eso creemos que tal vez deberíamos ayudarte con tus cuentas, por seguridad. Fruncí el ceño, fingiendo confusión. Pero si moví algo de dinero hace poco. El fondo educativo para la Universidad de Jason. La temperatura en la habitación bajó como si alguien hubiera abierto un congelador. Vanessa dejó su taza de café con un ruido fuerte. ¿Qué pasa con el fondo de la Universidad de Jason?, preguntó, ya sin fingir que le preocupaba de verdad. Lo doné, le dije con calma, a una fundación educativa maravillosa. Ayudan a personas mayores que quieren seguir estudiando y a jóvenes que han sufrido bullying. ¿No suena bonito? Con el fondo ya transferido de manera definitiva a la Fundación Segundas Oportunidades, pasé a la siguiente parte de mi plan. Poco a poco empecé a sacar de la casa los últimos objetos personales que aún quedaban, como documentos y recuerdos que Jason no había robado todavía. Todo lo guardé en casa de Marta. Durante esa limpieza encontré algo que me dejó helada. Dentro de una caja de porcelana estaban unas cartas que Daniel le escribió a Richard hace años. Se quejaba de que yo siempre lo controlaba y nunca lo apoyaba. Una mentira total. Yo lo di todo por él después de que su papá murió. Trabajé en 2 lugares para pagarle la universidad. Pero lo peor fue descubrir los papeles del doctor que decían que a Jason le habían diagnosticado un trastorno de conducta serio, con comportamientos agresivos y antisociales. Los médicos recomendaron una terapia intensiva, pero Vanessa la rechazó, diciendo que era innecesario y que eso solo iba a etiquetarlo. Las cámaras de seguridad seguían grabando evidencia del comportamiento de Jason. En una grabación se ve cómo rompe a propósito varias fotos familiares mientras Vanessa solo suspira y dice, los niños son niños, y luego esconde lo que pasó. Yo seguí actuando como si estuviera perdiendo la memoria. A veces olvidaba nombres,
Otras me hacía la confundida con las fechas. La estrategia funcionó. Daniel y Vanessa bajaron la guardia, seguros de que yo ya no era un obstáculo para sus planes. Durante este tiempo, me reuní en secreto con Caroline, quien tomó nota de todo el maltrato y la negligencia que estaba sufriendo. Armamos un expediente completo con pruebas claras de lo que me estaban haciendo. ¿Y si estoy equivocada?, le pregunté a Caroline una vez. ¿Y si en verdad sí me quieren, aunque sea a su manera? Ella me mostró el expediente y me dijo con voz tranquila: el amor no se demuestra con palabras bonitas, Ellie, se demuestra con hechos, y tú mereces respeto y dignidad. Sus palabras me dieron fuerza. Volví a buscar a viejos colegas de mis tiempos de maestra. Varios se sorprendieron de verme, ya que Daniel les había dicho que yo me había alejado de todos por decisión propia. El profesor Walter Collins, que ahora dirige un taller de escritura creativa, se indignó tanto que de inmediato se ofreció a ayudarme. Mientras mi red de apoyo crecía, Vanessa empezó a presionarme más. Quería que firmara unos papeles para transferirle la casa. Cuando le dije que prefería revisarlos con un abogado, explotó. ¿Por qué tienes que hacer todo más difícil? ¿No confías en tu propio hijo después de todo lo que hemos hecho por ti? Todo esto pasó mientras Caroline estaba presente. Vanessa pensaba que ella solo era una amiga anciana. Con testigo presente, por fin le contesté con tranquilidad. La confianza es cosa de dos, querida, y ese camino, en mi caso, ya está cerrado desde hace mucho. La cara de sorpresa de Vanessa me confirmó que ya era momento de poner en marcha la última parte del plan. 2 meses después del incidente de la escalera, dejé a propósito un estado de cuenta bancario modificado sobre mi escritorio, como si hubiera hecho un gran retiro hacia una cuenta personal. Tal como lo imaginé, Vanessa lo encontró mientras arreglaba mi cuarto. Esa noche escuché desde mi habitación como ella y Daniel discutían fuerte. El dinero ya los tenía completamente descontrolados. Vanessa le insistió a Daniel que me enfrentara de inmediato, aunque él tenía miedo de que eso complicara sus planes de mandarme a un asilo. Al día siguiente, en el desayuno, Daniel trató de sacar el tema como si nada. Mamá, vi que hiciste unos movimientos en tus cuentas. ¿Segura que no quieres que te ayude a manejar tu dinero? Lo miré confundida. ¿Movimientos? ¿Qué dices, hijo? No recuerdo haber hecho nada raro. En los días siguientes, los vi más nerviosos. Hacían llamadas todo el tiempo, desesperados, claramente buscando el dinero. Su actitud me confirmó lo que ya imaginaba. Habían estado revisando mis cuentas sin mi permiso. Al final, durante una cena tensa, Vanessa ya no pudo aguantar más. Ellie, ¿qué hiciste con el dinero del fondo para la Universidad de Jason? El banco dice que lo sacaste todo. Los miré con cara de no entender. Ah, ¿ese fondo? Sí, lo transferí. Me preocupaba que me pudiera pasar algo, como caerme por las escaleras, y quise asegurarme de que el dinero se usara bien. Se hizo un silencio pesado. Daniel se puso pálido y Vanessa se veía a punto de explotar. ¿Cómo que lo transferiste? ¿A dónde?, preguntó casi gritando. Ese dinero era para la educación de Jason. Y todavía es para educación, le respondí tranquila, pero no solo para él. La Fundación Segundas Oportunidades va a ayudar a muchos jóvenes que de verdad lo necesitan, sobre todo a los que han sufrido acoso o quieren terminar sus estudios. Su reacción fue inmediata. Vanessa empezó a gritar acusaciones. Daniel iba y venía entre enojarse y tratar de manipularme. Y Jason, atrapado entre ellos, por fin enseñó quién era realmente. Lo arruinaste todo, vieja estúpida, gritó. Ese dinero era mío. Me quedé parada, mirándolos a los tres con calma. No, no era tu dinero, era un regalo, una oportunidad, pero la perdiste por cómo te has portado. Y luego, con una sonrisa leve, les dije, con permiso, tengo que hacer una maleta. Los dejé ahí parados, en shock, y me fui a mi cuarto, donde ya tenía lista una pequeña maleta. La primera parte de mi plan había terminado. A la mañana siguiente ya me había ido. Mi cuarto se quedó casi igual. Solo faltaban algunas cosas personales y había una nota sobre la mesa. Necesito tiempo para pensar, no intenten buscarme. Al principio, Daniel y Vanessa no se preocuparon. Estaban seguros de que iba a regresar. Se hicieron los tristes. Pidieron disculpas y hasta vieron mi salida como una buena excusa para acelerar la venta de la casa. Pero los días pasaron, luego semanas, y la preocupación comenzó. No por mí, sino por lo que mi ausencia significaba para sus planes con el dinero. Daniel intentó entrar a mis cuentas bancarias, pero se dio cuenta de que las contraseñas ya habían sido cambiadas. Además,
aparecía un mensaje que decía que cualquier intento sin permiso sería reportado a las autoridades. Mientras tanto, yo ya estaba viviendo tranquila en un departamento que Marta me consiguió en un pueblito cercano. Desde ahí, seguía todo lo que pasaba con ayuda de vecinos de confianza y el sistema de cámaras que Beatrice me ayudó a mantener. Las grabaciones seguían mostrando cosas muy reveladoras. Vanessa y Daniel buscaban desesperados entre mis cosas en la oficina, tratando de encontrar documentos financieros. Mientras tanto, Jason hacía fiestas con sus amigos que dejaban la casa hecha un desastre. También recibía a muchos agentes de bienes raíces, aunque no podían vender la casa legalmente sin mi firma. 2 semanas después de que me fui, puse en marcha la siguiente parte del plan. George envió una carta formal a Daniel y Vanessa avisándoles que estaban violando el acuerdo que habíamos hecho para vivir en la casa y que tenían 60 días para salirse. La carta también decía que había pruebas claras de maltrato hacia mí y de intentos de fraude, y que todo eso se llevaría ante las autoridades si no cooperaban. La reacción fue un caos. Las cámaras grabaron a Vanessa totalmente fuera de control, gritando y rompiendo cosas, mientras Daniel se veía más y más derrotado, como si apenas entendiera lo grave que era todo. Mi historia empezó a correr por la comunidad. Excompañeros del departamento de literatura donde trabajé, con el profesor Collins, contaron mi caso entre conocidos importantes. Los vecinos, que por años habían visto cómo me trataba mi familia, ahora empezaron a hablar abiertamente y a mostrar su apoyo. Desesperado, Daniel fue con las autoridades y me reportó como una persona mayor confundida y desaparecida, esperando que la policía me regresara con ellos. Pero ese intento también fracasó. La detective Sarah Jenkins recibió un sobre que George le entregó personalmente. Adentro venían videos de las cámaras mostrando el maltrato, como lo de la escalera, además de papeles médicos y financieros que demostraban que yo estaba en perfecto estado y que ellos querían aprovecharse. Después de investigar a fondo, la detective me localizó, pero no fue para obligarme a regresar, sino para asegurarse de que estaba bien y ofrecerme ayuda si la necesitaba. 3 semanas después de mi salida, envié 3 cartas importantes al mismo tiempo. Una iba para Daniel y Vanessa, otra para la escuela de Jason y la tercera para la empresa donde trabajaba Daniel. La carta para mi familia fue un aviso legal que George preparó, donde se les daban 2 opciones: salirse de la casa por su propia voluntad en el tiempo que se les dio o enfrentar una demanda formal por desalojo, lo que podría incluir cargos por maltrato a persona mayor y fraude. A la escuela de Jason les mandé algunos documentos sobre su comportamiento y como sus papás se negaron a llevarlo con un especialista, les pedí que le hicieran una evaluación psicológica, pensando en su bienestar y el de sus compañeros. También incluí pruebas de cosas preocupantes, como el incidente con el hámster y otras conductas raras. La tercera carta fue para el área de ética de la empresa de Daniel. Ahí expliqué, de forma muy cuidadosa, que él había usado parte de mi trabajo académico personal en una campaña de marketing sin darme crédito. El impacto fue fuerte. A los pocos días, Daniel fue citado a una junta disciplinaria en su trabajo, y en la escuela de Jason le pidieron una evaluación psicológica completa como requisito para seguir asistiendo. George empezó formalmente el proceso legal para recuperar mi casa. Fue ahí cuando Vanessa, al fin dándose cuenta de lo grave que era la situación, cambió de estrategia. A través de conocidos en común, organizó una reunión conmigo, haciéndose pasar por alguien que solo quería arreglar las cosas. Nos vimos en un restaurante. Durante el tenso almuerzo, ella iba y venía entre palabras emotivas y amenazas disfrazadas. Destruir a tu propia familia no te va a dar la dignidad que tanto buscas, me dijo. Piensa en cómo te verán los demás cuando se enteren que abandonaste a tu nieto. Yo me mantuve tranquila y sin mostrar emociones. Mi cielo, yo no destruí nada, solo dejé de reconstruir lo que tú siempre estabas echando abajo. Y sobre mi reputación, creo que deberías preocuparte más por la tuya. Antes de irse, Vanessa intentó una última jugada. Dijo que me devolvería todo lo que Jason se robó y que buscaría ayuda para él, si yo cancelaba las demandas de desalojo y las posibles denuncias legales. Por un momento, sí me preocupé de verdad por Jason, pero le respondí con calma. El problema, Vanessa, es que las promesas necesitan confianza, y hay promesas que, cuando se rompen, ya no se pueden reparar. Mientras tanto, Daniel, al ver que su trabajo estaba en riesgo y que todo se les venía encima, decidió escribirme una carta más sincera. En ella aceptaba parte de sus errores, aunque todavía culpaba al estrés y a la influencia de Vanessa. Mi respuesta fue corta, pero clara. Madurar no es opcional, Daniel, es necesario. Y normalmente pasa cuando enfrentamos las consecuencias de lo que hacemos, no cuando tratamos de huir de ellas. Ya cerca de la fecha límite para que salieran de la casa, todo en esa familia se vino abajo.
Daniel y Vanessa empezaron a pelear fuerte, gritándose y culpándose entre ellos, tanto que los vecinos los escuchaban. Jason, viendo todo eso y sin quien lo guiara, se volvió aún más rebelde. Todo terminó en un problema en la escuela que llevó a una suspensión temporal. Desde la tranquilidad del departamento que Marta me ayudó a conseguir, y rodeada por mi nueva red de apoyo, me enfrenté a una duda interna. ¿Mi búsqueda de justicia se había convertido en venganza? ¿Valía la pena todo esto si también me estaba afectando emocionalmente? 3 meses después de varios juicios, audiencias y reclamos sin éxito por parte de Daniel y Vanessa, por fin se ejecutó el desalojo. Tuvieron que dejar mi casa y mudarse a un depa mucho más pequeño, al otro lado de la ciudad. La vergüenza fue dura, sobre todo para Vanessa. Su negocio de bienes raíces se vino abajo cuando la historia empezó a circular entre gente de alto nivel. Daniel, enfrentando problemas en su trabajo y un matrimonio que ya no daba para más, decidió por fin ir a terapia. Ahí comenzó a entender que muchos de sus problemas venían desde la infancia, no por mis errores, como él siempre había dicho, sino por su propia falta de límites y responsabilidad. La evaluación psicológica obligatoria que le hicieron a Jason confirmó que tenía un trastorno de conducta serio que necesitaba tratamiento inmediato. A regañadientes, Vanessa aceptó que recibiera terapia intensiva, pero aún así, seguía diciéndole a todos que yo era la culpable del daño a su familia. Cuando recuperé mi casa, sentí muchas emociones encontradas al caminar por los cuartos vacíos. Gané la batalla, sí, pero la victoria se sentía vacía. Había recuperado mi libertad y dignidad, pero el costo fue perder para siempre la relación con mi hijo y mi nieto. Preocupada por el rumbo que había tomado mi vida, le pedí consejo a Caroline, que para ese entonces ya era una amiga muy cercana. Tú no destruiste a tu familia, ella, me dijo con calma, solo dejaste de permitir que ellos te destruyeran a ti. Hay una gran diferencia. En medio de esa etapa de reflexión, un día recibí una carta inesperada de Jason. La había escrito con ayuda de su terapeuta. Era una disculpa, un poco tímida, por lo que hizo con la escalera y por las cosas que me robó. No fue una reconciliación completa, pero fue la primera señal de que quizá algo bueno podía salir de todo esto. Junto con la carta, me regresó algunas joyas que se había llevado, incluyendo un collar de perlas que había sido de mi mamá. Ese detalle me recordó que no todo estaba perdido. Animada por ese pequeño avance, enfoqué mi energía en la Fundación Segundas Oportunidades. Junto con el profesor Collins y otros excompañeros de trabajo, empezamos a crear programas especiales para niños con problemas de conducta y también para personas mayores que sufren abuso por parte de su familia. Mi historia, con los detalles personales protegidos, se convirtió en un ejemplo en un curso de ética de la universidad local. Un día me invitaron a dar una charla como experta en el tema, y fue ahí donde descubrí algo nuevo que me daba sentido: enseñar a los jóvenes profesionales a identificar el abuso hacia los adultos mayores y defender su derecho a vivir con dignidad. En una de esas conferencias, noté una figura conocida al fondo del salón. Era Daniel. Estaba ahí, callado, observando. No se acercó ni dijo nada, y yo tampoco lo mencioné, pero su presencia me hizo pensar que tal vez estaba empezando a entender todo. Mientras eso pasaba, la salud de Marta empeoró de pronto y la internaron con un diagnóstico delicado. Todos los días estuve a su lado, regresándole el cariño y apoyo que ella me dio cuando más lo necesitaba. En ese ambiente hospitalario, rodeada por la fragilidad de la vida, empecé a pensar en lo que realmente significa el perdón, no como algo que se le da a quien te lastimó, sino como una manera de liberarte tú misma. 6 meses después del desalojo, mi vida ya tenía un nuevo ritmo. La casa, que antes era un lugar lleno de conflictos, fue renovada y ahora reflejaba quién soy y lo que necesito. Convertí una de las recámaras en un estudio donde por fin retomé el manuscrito que Jason había arruinado. La Fundación Segundas Oportunidades crecía cada vez más. Ya habíamos entregado las primeras 10 becas. Sentía una satisfacción profunda al apoyar a jóvenes que habían sufrido traumas y a personas mayores que buscaban comenzar de nuevo. Me identificaba con ambos grupos. Una tarde, el alcalde Thompson me entregó el premio de liderazgo comunitario de la Fundación Maxwell. Por su servicio distinguido a la comunidad, decía el reconocimiento, por crear oportunidades educativas para personas vulnerables a través de la Fundación Segundas Oportunidades. Los flashes de las cámaras se encendieron cuando recibí el trofeo de cristal. Era el primer reconocimiento público desde que comencé la fundación, 9 meses atrás. Y no pude evitar notar la ironía del momento, de ser tratada como una anciana confundida. Ahora estaba siendo aplaudida por la élite académica de Boston. Entre el público estaban las personas que ahora eran mi nueva familia: Marta, elegante con un vestido azul medianoche; Caroline, con una sonrisa llena de orgullo;
George y su esposa, asintiendo con aprobación, Beatriz, limpiándose las lágrimas, y el profesor Collins, levantando el pulgar. Una familia que yo había escogido, no la que me tocó por sangre. Gracias, dije al empezar mi discurso de aceptación. Las segundas oportunidades no solo son para tener nuevas chances, también son para recuperar tu propia historia, cuando otros han querido escribir el final por ti. Mientras hablaba sobre darle poder a los adultos mayores y la importancia de la educación, vi movimiento atrás del salón. Daniel entró caminando despacio y se quedó parado, medio incómodo, pegado a la pared. Nos miramos rápido, y yo seguí con mi discurso. Después de la ceremonia, entre saludos y fotos, se acercó con timidez. Fue un discurso maravilloso, mamá. Gracias por venir, le dije, sorprendida de verlo ahí. ¿Cómo está Jason? Su cara se puso seria. Está luchando. El programa de terapia intensiva le está ayudando, pero los doctores dicen que su caso es complicado. Años de dejarlo hacer lo que quería lo empeoraron. ¿Y tú? ¿Cómo te va en el trabajo? Pregunté, de verdad preocupada. Mejor. Ya resolvieron el caso de la investigación ética. Ahora tengo que tomar un curso sobre responsabilidad en la empresa, pero conservé mi puesto. Hizo una pausa incómoda. Mamá, he estado pensando en lo que dijiste sobre que la confianza es difícil de recuperar. Me gustaría intentarlo, si tú quieres. Antes de que pudiera contestar, Marta apareció a mi lado, protectora como siempre. Janer, los donantes de la fundación te están esperando. Este es mi hijo. Daniel, ellos son Marta Sullivan, mi amiga más cercana, lo presenté. Marta lo miró fija y sin rodeos. Entonces tú eres el hijo que no creyó que su mamá fue empujada por las escaleras. Daniel se puso rojo, pero le contestó directo a los ojos. Sí, estoy tratando de arreglar ese y muchos otros errores. Cuando Marta se fue, Daniel suspiró fuerte. Tus amigos son increíbles. Me cuidaron cuando más los necesitaba, respondí simple. Después Daniel me contó algo que no esperaba. Le pedí el divorcio a Vanessa, ya se terminó el mes pasado. Lo siento, dije sin pensar. No tienes por qué, me dijo, ya era hora. Después de que todo salió a la luz, me di cuenta de que había dejado que ella juzgara por mí, como la traicioné solo para evitar problemas. ¿Y Jason? ¿Qué pasó con la custodia? Yo tengo la custodia principal. Para Vanessa siempre fue más importante su carrera. Lo ve solo 2 fines de semana cuando le queda tiempo. En su voz sentí tristeza más profunda de lo que esperaba. Tal vez, como yo, había sido manipulado sin darse cuenta. La fundación nos recomendó al doctor Winters, del Hospital de Niños en Boston, siguió Daniel. Ella es la que está a cargo del diagnóstico de Jason. Por primera vez siento que estamos recibiendo ayuda de verdad y no solo excusas. Me alegra, le dije con sinceridad. ¿Considerarías juntarte con él, en terapia, con su doctor presente? Preguntó, como esperando que dijera que no. El doctor Winters cree que podría ser bueno para Jason que arreglemos nuestros errores, aunque sea en un ambiente controlado. Sentí un choque de emociones, la abuela que ama a un niño con problemas, contra la mujer que fue empujada por las escaleras a propósito. Lo pensaré, respondí al final, que el doctor Winters me contacte directamente. Cuando Daniel ya iba a irse, regresó con una honestidad que no esperaba. Estoy orgullosa de lo que has logrado, mamá, la fundación, todo lo que haces por defender a otros. Papá también estaría orgulloso. Los dos, mencionar a James y Richard, los 2 hombres que amé y perdí, me tocó algo muy profundo. No es exactamente perdón, pero sí algo parecido, como una posibilidad. La lluvia golpeaba las ventanas del consultorio de la doctora Winters mientras yo esperaba, con las manos entrelazadas para esconder que temblaba. 3 meses de preparación cuidadosa me habían llevado a este momento, mi primera reunión supervisada con Jason desde el problema que tuvimos. La doctora Rebecca Winters, una mujer tranquila de unos 50 años, con mirada amable y muy sensata, me había preparado bien para lo que iba a pasar. Jason ha mejorado, me dijo en nuestra consulta antes, pero esto apenas empieza. Está empezando a sentir empatía, pero para él todavía es algo más de cabeza que de corazón. De repente la puerta se abrió y Daniel entró primero, asintiendo con la cabeza para animar a alguien que venía detrás. Era Jason, más alto de lo que recordaba, con la cara más delgada y los ojos cansados. A sus casi 11 años estaba en esa edad difícil, justo cuando empiezas a ser adolescente, un tiempo peligroso donde la mala actitud puede cambiar o hacerse peor. Hola, abuela, dijo formal.
usando el título que le recomendó la doctora Winters, en vez de decirme, Abue. Hola, Jason, contesté, con la voz más fuerte de lo que esperaba. La doctora Winters nos guió con mucho cuidado en la reunión, sin contacto físico, sin charlas improvisadas, sin hablar de herencias o peleas familiares, solo comunicación controlada, hablando de responsabilidades y poniendo límites claros. Jason tenía algo que quería compartir. Después de las primeras palabras, sacó una hoja de papel de su bolsillo y la abrió con mucho cuidado. Escribí una carta de responsabilidad, dijo con voz un poco mecánica, hablando sobre lo de las escaleras. Sentí el pecho apretado cuando empezó a leer. Yo, Jason Matthews, reconozco que empujé a mi abuela por las escaleras el 12 de febrero. Lo hice porque me enojé cuando ella dijo que necesitaba límites. Sabía que le haría daño. Mentí después porque no quería meterme en problemas. Cuando vi que se lastimó más de lo que pensé, tuve miedo, pero tampoco me importó mucho su dolor. Siguió leyendo con voz apagada, pero diciendo cosas muy fuertes, que había robado cosas, destruido su manuscrito, lastimado animales y que le gustaba causar problemas. Lo que decía era frío y claro, más aterrador que cualquier rabia o tristeza. Mis acciones muestran que tengo un problema, terminó. Estoy trabajando con la doctora Winters para entender por qué hago esto y aprender a reaccionar mejor. Cuando terminó, dobló la hoja con cuidado y la puso en la mesa entre nosotros. Luego me miró con curiosidad, como si estuviera analizando, no arrepentido. Gracias por ser honesto, Jason, le dije, siguiendo lo que me había enseñado la doctora. La sesión siguió como estaba planeada, con intercambios muy controlados, intervenciones terapéuticas cuando era necesario y siempre cuidando que no pasaran los límites. Las respuestas de Jason seguían siendo muy calculadas y parecía que estaba actuando más que sintiendo de verdad, pero hubo momentos buenos, cuando el guión se rompía y se asomaba un niño real detrás de esa fachada. Al final, la doctora Winters me preguntó si quería decir algo más. Quiero que sepas algo importante, Jason, le dije mirándolo directo a los ojos. Lo que pasó entre nosotros no define quién puedes ser. Eres joven y tienes muchos caminos por delante. Las decisiones que tomes ahora valen más que los errores que cometiste. Por primera vez, algo raro apareció en su cara, tal vez confusión, o como que empezaba a entender que la mujer frente a él ya no era la misma que recordaba. Pero todavía no devuelves el dinero de la universidad, dijo firme. Daniel se puso tenso, pero la doctora Winters levantó la mano para que yo pudiera contestar. El dinero de la fundación está ayudando a muchos estudiantes, incluso a algunos que tienen problemas parecidos a los tuyos, le expliqué tranquilo. Si sigues con tu terapia y mantienes buenas calificaciones, podrías pedir una beca tú mismo cuando llegue el momento. Jason entrecerró los ojos, pensando en esta nueva información. ¿Entonces todavía podría conseguir dinero para la universidad?, preguntó. Sí, podrías conseguir una beca, basándote en tu esfuerzo y necesidad, como cualquier otra persona, respondí. No se le pasó la idea, tal vez, por primera vez, Jason entendía lo que es ganar algo, y no solo recibirlo. Después de la sesión, la doctora Winters dio su opinión. Esto fue productivo, dijo. El problema de conducta de Jason es grave, pero veo que poco a poco mejora. Su carta de responsabilidad, aunque fría, muestra que entiende un poco mejor la causa y la responsabilidad. ¿Crees que algún día podrá sentir empatía de verdad?, le pregunté, porque esa duda me había estado molestando desde que supe lo cruel que fue. La doctora Winters escogió bien sus palabras. En casos graves como el de Jason, la empatía emocional es limitada, pero la empatía cognitiva, que es entender con la cabeza cómo se sienten los demás, sí puede desarrollarse, con terapia y límites claros. Muchos pacientes aprenden a comportarse bien, aunque no sientan las emociones como la mayoría. Después, ya en el vestíbulo de la universidad, Marta me preguntó, ¿estás nerviosa? Un poco, le contesté, hace mucho que no doy una conferencia. Habían pasado 18 meses desde aquella caída por las escaleras, 18 meses de reconstrucción, de recuperación y de empezar de nuevo. Después de casarme con Richard, hoy regresaba a la universidad, no como la maestra tímida que era, sino como profesora visitante, dando un seminario sobre defensa y autonomía para personas mayores a estudiantes de posgrado en trabajo social. Caroline lo organizó porque sabía que mi experiencia real aportaría mucho más que la teoría. Vas a hacerlo increíble, me aseguró Marta, apretándome la mano antes de sentarse entre el público. Al subir al podio y ver las caras entusiasmadas de unos 30 estudiantes, sentí una calma que no esperaba. Ya no era la mujer asustada que habían empujado por las escaleras.
Era la profesora Eleanor Matthews, una sobreviviente y defensora. La dignidad no se pierde solo por envejecer, empecé con voz fuerte y clara, pero nuestra sociedad muchas veces cree que la gente mayor ya no puede hacer cosas, y eso los vuelve vulnerables, incluso a las personas que se supone que los cuidan. Durante una hora compartí investigaciones y experiencias personales sobre cómo detectar el maltrato a los adultos mayores, cómo poner límites sanos y cómo mantener la autonomía cuando vamos creciendo. Los estudiantes participaron mucho, haciendo preguntas muy pensadas y profundas. Al terminar la sesión, con aplausos muy fuertes, vi algo conocido. En la última fila estaba Daniel. Él había empezado terapia el año pasado y estaba tratando de entender los motivos que lo llevaron a ayudar a Vanessa a manipular y también a entender el comportamiento complicado de Jason. Estuvo increíble, mamá, me dijo mientras la gente se iba. Es inspirador cómo conviertes algo tan doloroso en una lección para otros, agregó. Gracias por venir, le respondí, muy emocionada porque estuviera ahí. Nuestra relación todavía estaba en proceso, con cuidado, basada en respeto y no en confianza total, pero poco a poco iba mejorando gracias a que los dos poníamos esfuerzo. ¿Cómo le va a Jason en la escuela nueva?, le pregunté mientras íbamos hacia la salida. Mejor, dijo, el ambiente organizado lo ayuda mucho. Su terapeuta dice que realmente está mejorando en controlar sus impulsos. Daniel hizo una pausa y añadió con sinceridad. Todavía le cuesta sentir empatía de verdad, pero está aprendiendo a pensar en las consecuencias antes de hacer algo. Le llaman progreso cuando puede hacer lo correcto, aunque no sea por las razones comunes. Asentí, entendiendo que así era la realidad. El camino de Jason sería largo y difícil, pero por fin había recibido la ayuda que necesitaba. Más tarde esa misma tarde, me reuní con la junta directiva de la Fundación Second Chances para ver cómo iban los programas que estamos haciendo crecer. Lo que empezó con el dinero que se desvió para la Universidad de Jason ahora incluía alianzas con empresas, becas que igualaban la ayuda y un fondo que aseguraba que todo siguiera funcionando, incluso después de que yo ya no estuviera. El programa de educación y terapia está funcionando muy bien, dijo el profesor Collins. 2 estudiantes reciben ayuda especial solo este semestre, y uno de ellos es Jason. Los miembros de la junta, excepto Collins, no sabían la relación personal. La solicitud de Jason fue revisada por personas imparciales. Su beca se basa en su necesidad y en su progreso en terapia, no en que sea familia mía. Esa noche, Marta organizó una cena pequeña para celebrar mi exitosa conferencia y los logros de la fundación. Mi familia elegida se juntó alrededor de su mesa, Caroline, Beatrice, George y su esposa, el profesor Collins y varios amigos nuevos que conocí por mi trabajo. Por Eleanor, brindó Marta, levantando su copa, quien nos recuerda que nuestra tercera etapa en la vida puede ser la más fuerte y poderosa. Mientras todos seguían platicando a mi alrededor, yo pensaba en todo lo que había vivido en estos últimos 18 meses. El camino de ser víctima a ser vencedora no fue nada fácil ni directo. Todavía tenía heridas, tanto en el cuerpo como en el corazón. La confianza seguía siendo algo muy preciado, que daba con cuidado y no a cualquiera. Pero la mujer que salió de todo eso era más fuerte que la que había caído. Más lista para entender a los demás, más segura para poner límites y más firme en lo que hacía. Más tarde esa noche, sola en mi casa, que ahora era realmente mía otra vez en todos los sentidos, me quedé parada junto a la ventana de mi cuarto, miraba el jardín que volví a sembrar después de que ellos se fueron. Los bulbos de primavera estaban asomando, sus brotes tiernos salían del suelo frío, buscando la luz del sol y la esperanza. A mis 75 años, por fin aprendí algo que nunca entendí antes. La validación no viene de que otros te aprueben, sino de respetar tu propia verdad, que la familia se puede elegir y no solo es la que te toca. Que poner límites no es ser egoísta, sino necesario, y que a veces el acto de amor más grande es simplemente decir, no más. Eleanor Matthews, le susurré a mi reflejo, estás justo donde debes estar. Y por primera vez en mucho tiempo, por primera vez que recuerdo, sentí que eso era completamente cierto y sin duda alguna. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y si quieres, comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa.